Súbete. Déjate, mamita, que te vas a ver en el video. Bueno, grabamos aquí para las personas que no se puedan conectar hoy. Y pues bueno, iniciamos y le damos la bienvenida a la escritora Maritza Buendía, que amablemente nos hizo un espacio en su agenda para reunirse con nosotras, para que platiquemos todas juntas sobre este libro, su segunda novela, y que, pues bueno, vamos a hablar Cielo Cruel, que es una novela romántica, erótica, de 3 generaciones, bastante interesantes y pues bueno,
bienvenida Maritza, estamos aquí, somos un club de lectura no muy grande, pero que nos encanta estar echando el chismecito aquí todas juntas. Ay, pues muchísimas gracias por la invitación y para mí es igual de placentero, la verdad, trabajar con grupos pequeños que con grupos grandes. Incluso a veces con grupos pequeños es mucho más rica la charla porque es como un ambiente más íntimo, más lindo. Entonces yo encantada de estar aquí con ustedes. Lo que estoy viendo es que tengo muchas sombras y no sé si me ven bien. Nada, a ver si me ven bien, ¿verdad? Sí, sin problema. Ah, ok, muy bien. Pues bueno, iniciamos leí por ahí que el libro, a los personajes del libro, las tres mujeres de este libro, son como retomadas de la novela anterior y Sí. solo que en este libro pues se les da un espacio a cada una de ellas. Sí, sí, así es. Mm, yo creo que incluso desde mis primeros libros de cuentos ya hay temas, ya hay bosquejos de personajes que me han estado acompañando. Por ejemplo, la figura de la abuela es un personaje que ha estado muy presente en lo que he ido escribiendo a lo largo de los años. Pero sí, ya más en concreto con la publicación de mi primera novela, que es Jugaré contigo, que se publicó finales de 2018, mmm, aparece ya la madre y aparece ya la abuela y sentía que de alguna manera esos personajes me estaban pidiendo que los desarrollara más, que trabajara más en torno a ellos, pero ya no cabían, digamos, en ese espacio de Jugaré contigo. Y entonces fue que dije, no, tengo que encontrar otro espacio, otro momento para poder trabajarlas a cabalidad. Y ahí fue que surgió Cielo Cruel. Excelente. Chicas, las que vayan a querer ir haciendo alguna pregunta o algún comentario del libro, pueden ir, ya saben, levantando la mano y en el orden en el que me aparezcan a mí con su manita levantado, les vamos a ir dando la palabra. Bueno, ya está conectada Ariel, están Ale, no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta para la autora. Si no, pues yo Déjenme también cierro que- nada más una ventana que se escuchan los perritos de mi vecino. Claro, claro, sí, sin problema. Y ahorita como me van a oír menos, ya van a dejar de ladrar. Bueno, lista. Ah, perfecto. Bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención es que al hablar de el amor y al hablar del erotismo, hablar del deseo, pues no es lo mismo hablarlo con una persona de la tercera edad que con una persona de mediana edad o con una persona pues un poco más joven, ¿no? Entonces Sí. yo creo que esta construcción de personajes, no sé si haya sido un reto para ti o cómo fue ese proceso de construcción de distintos puntos de vista sobre los mismos temas en generaciones diferentes. Sí, 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 claro que es un reto porque sobre todo como ubicar la parte del contexto histórico de cada personaje, porque es muy distinto pero el contexto histórico de la abuela al contexto histórico de Mar, la más joven. Entonces sí estuve investigando documentos, cuestiones de historia incluso. Si bien mi novela no es propiamente una novela histórica, porque no lo es, sí retomo muchos elementos en donde acudí a fuentes de investigación para poder situar las historias que están viviendo mis personajes. Entonces, por ejemplo, la parte de la historia de la maestra Murillo fue una historia que sucedió, así como la estoy contando. Entonces, claro, yo la estoy ficcionalizando, no, ¿cómo les diré? Ya todas, ahorita ya todas leyeron la novela, no es que esté haciendo spoiler ni nada, ¿verdad? Entonces, no es que haya, por ejemplo, cuando yo digo la ficcionalicé, me refiero a que le doy como un tratamiento a lo que pasó. Por ejemplo, yo hablo de Murillo y digo, meto por ahí que ella está pensando en una gallina y en un gallo y a toda una familia de animalitos, de aves. Eso evidentemente es algo que no hay registro, ¿verdad? Eso no hay, nadie puede saber qué era lo que estaba pensando Murillo en ese momento tan terrible por el que estaba viviendo.
Y ahí es donde entro yo como escritora, cómo darle como esa carne narrativa o esa vida a un suceso histórico tan terrible y cómo enfocarlo a un lado de Belén. Belén no existió. Así como está narrada en mi novela, Belén no existió, pero historias así como la de Murillo, por ejemplo, en el caso de Belén, me daban como ese apoyo para darle más esa sensación de vida y de presencia. Perfecto. No sé si, Ale, creo que tenías una pregunta, ¿verdad? Hola Maritza, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras para platicar aquí súper rico de tu novela. Yo no tengo una curiosidad que a lo mejor no es como que sea tan curioso, pero me gustaría saber, digo, Mar, bueno, pues es el nombre de la protagonista, pero es como el diminutivo, puede ser un diminutivo de tu nombre, ¿no? Luego Sí, veíamos que Severino, pues apellidado Buendía. sí. Entonces, me gustaría saber si utilizaste estos personajes en cierto sentido para reflejar algo de tu vida o si es solamente como un homenaje a ti misma como escritora, teniendo esos guiños en los nombres de los personajes, pero nada que ver con tu vida de todo lo que pasa, ¿no? O sea, nada más como que solo tener ese guiño como parte de tú como escritora. Pero sí me llamó mucho la atención y dije, ay, sí, al inicio como que no hice ese match, pero ya Ajá. cuando mencionaste Severino Buendía y dije, pues claro, o sea, Maritza, ¿no? Entonces, Sí. dije, ay, no, qué padre que la vamos a tener para poder preguntarle si es ciertamente solamente intencional para hacer un propio homenaje a ti misma o si es realmente tiene un significado más allá. Muchas gracias, Alejandra. Fíjate que no mucha gente se ha dado cuenta todavía de esto. Entonces me llama, creo que eres la primera persona que me lo dice así de manera explícita, por lo menos. Es un juego, lo pensé como un juego, por supuesto. Sí, lo pensé como un juego. A ver, creo que hay rasgos de mi vida, pero no puedo decir que sea una novela autobiográfica, porque no lo es. Tampoco es que sea un homenaje de mí, de mi vida y demás. No, tampoco. No en el sentido de que me crea yo tan importante, vaya, ¿no? O sea, por supuesto que no en ese sentido. Pero sí creo que todos como seres humanos tenemos una novela bajo el brazo, que todos tenemos historias que nos hacen ser lo que somos, que si preguntamos a nuestros padres cómo se conocieron, tenemos ahí una historia bellísima que pudiéramos contar a nuestros abuelos, que si todavía tenemos la fortuna de tener abuelos o nuestros hijos tienen la fortuna de tener abuelos, pues todas esas historias están ahí y sí a veces siento como cierta, ¿cómo les diré? Como cierta angustia de pensar en todas esas historias que si no se cuentan van a desaparecer. Y bueno, sí, estuve rastreando en la familia, en las historias de la abuela, las historias de la madre, pero a la vez estoy segura de que si, bueno, ni mi abuela ni mi madre viven, y además estoy segura de que si leyeran mi novela, no se iban a reconocer en mi novela, o sea, no iban porque todo está ficcionalizado, todo está llevado hacia otros terrenos, entonces no es la historia tal cual como pasó. Qué padre, digo yo, porque dije yo, qué padre que la vamos a tener para preguntarle. Y yo tengo una pregunta más. Como comentaba Sol y tú al inicio de este Zoom, comentábamos que eran diferentes generaciones de mujeres en esta historia, ¿no? Para ti, ¿qué tan importante es tener esta representación de mujeres de diferentes edades en diferentes etapas de su vida, tanto para la novela como para la literatura en general? Sí, yo creo que me propuse justamente eso, cómo poder crear tres historias de amor, pero que están fuera de las convenciones. Cómo volver a darle palabras al amor y al deseo, que creo que es también una búsqueda fundamental de mis personajes, eh, a partir de otras maneras de amar, de otras maneras de entender el mundo, porque de manera tradicional se nos ha dicho que se nos educa que debemos de amar de cierta manera, debemos de comportarnos de cierta manera y ya estar satisfechos, satisfechas con eso.
pero creo que ninguna de mis personajes femeninos están satisfechos en ese sentido. No son pasivas, ellas van construyendo su propia historia, ellas van moviéndose, van arriesgando, van contando sus dolores y sus temores también, porque ese también es otro reto como escritora, el poder, el que se sienta como si fuera un personaje de carne y hueso es difícil porque tienes que buscar como una serie de matices que configuren a tu personaje para que aquello se sienta tal cual, porque los seres humanos somos un poco así. De hecho, somos así. No somos ni buenos ni malos, sino como que estamos llenos de matices y de no sé, volutas, y a veces estamos bien, a veces estamos mal. Y entonces eso es como que lo que me propuse hacer con mis personajes femeninos, sí. Muchas gracias, Maritza. De nada, Alejandra, un gusto. Jenny, tienes levantada la mano. Gracias, chicas. Maritza, yo sí leí el anterior Ah, y la gracias. verdad creo que sí hubo cosas que sí detecté que habías puesto también aquí en la novela y eso me encantó. Pero lo que más me gusta es la forma en cómo vas metiendo la historia con la sexualidad. O sea, no, yo he leído libros estos románticos que te meten una sexualidad bárbara, que de repente dices, ay, sí, qué bonito, se me antojó, y otros que dices, guácala, ya está aquí, ¿no? O sea, ya no más. Pero el tuyo no fue así. O sea, el tuyo sí me puso a pensar, sí me iba imaginando todo, pero no fue de esa manera grotesca, sino fue una manera normal y limpia, y eso me gustó mucho. Otra cosa que también me encantó y que por ahí va mi pregunta, porque ya te preguntaba sobre las generaciones, que eso me llamó mucho la atención, que pusieras las generaciones y la forma de vida de cada una, pero también la narración. Tú ahora sí que tus voces narrativas me fascinaron, porque también esta parte donde usas en primera persona, a pesar de ser corto, es muy Sí. buena. Entonces, Muchas no sé, esta construcción para esta narración, ¿cómo fue que la hiciste? Porque me imagino que no es tan fácil escribir un libro donde estés hablando también de una sexualidad y que no se vea de una manera, pues ahora sí que la rechacen, ¿no? Los lectores. Entonces, y estas narraciones que le pones extras, wow, de verdad, me encantaron. Entonces, sí quisiera que me platicaras un poquito. Gracias, gracias Jenny por haberme leído también en mi anterior novela. Me vienen muchas ideas a la mente. Por ejemplo, uno de mis propósitos algún día es que haya puentes entre un libro y otro de mis libros. Entonces, si por ejemplo en alguno de mis novelas aparece el personaje de Susana como protagonista, a lo mejor en otra de mis novelas va a aparecer como muñeca, no sé, o sea, te estoy poniendo un ejemplo. La que sí aparece como muñeca es Alondra en Jugaré Contigo, y en mi anterior libro, que es Tangos para Barbie Ken, es la protagonista. Entonces, me gusta ir haciendo como eso de tipo de juegos que van entretejiendo con pequeños guiños, como tú dices, o con ciertas llamadas de atención al que se aventure, ¿no? En mis demás libros. Creo que sí lo va a encontrar es esto que dices, estos hilos. Y sí, bueno, creo que sí hay una diferencia fundamental entre lo que sería la literatura erótica y la novela erótica en general. La novela erótica no siempre se preocupa por el lenguaje, por el trabajo del lenguaje. Y digo no siempre, no afirmo que nunca, ¿eh? O sea, digo no siempre, o sea, habrá quienes sí se preocupan, pero no es una constante. Y a los que nos interesa hacer literatura erótica, me parece que sí concebimos al lenguaje como una herramienta estética. Entonces, a mí me interesa eso, me interesa mucho el trabajo del lenguaje. Me interesa mucho, por ejemplo, corrijo mucho, yo soy una autora que corrige mucho, leo también o sea, igual que ustedes, también soy lectora. Eso ayuda mucho para ser escritora, por supuesto. Y además de que he estudiado y me gusta mucho estudiar, soy muy ñoña a lo mejor en ese sentido, me gusta mucho estudiar, no tengo problema en hacer una maestría, en hacer ese tipo de cosas, o sea, no tengo problema con la academia, vaya.
Porque me gusta mucho leer y porque me gusta mucho también escribir. De hecho, a veces se me facilita más la escritura académica que la escritura de ficción. No quiere decir que no goce la escritura de ficción, por supuesto que la gozo, pero me cuestiono muchas cosas, cómo ser creativo, cómo volver a ser creativo, cómo volver a hablar del cuerpo. El cuerpo ya se ha hablado mucho. Y cómo volver a hablar del cuerpo, cómo darle palabras y para narrarlo de una manera distinta. A lo mejor si hablamos nada más del acto sexual, pues el acto sexual es algo muy básico y algo que se acaba pronto, pues, ¿no? Pero a mí no me interesa nada más eso. Quizá parto de eso, pero lo que me interesa es todo el artificio o toda esta cuestión simbólica, toda esta cuestión artística que se crea en torno a, o que se puede crear en torno a un acto sexual o un acto íntimo. Y entonces es cuando ya aquello se vuelve, creo yo, como otra cosa que está llena de elementos y que va como floreciendo, que no es nada más una cosita aquí, sino como que va floreciendo y se va haciendo cada vez más grande y cada vez más grande. Y aquello, pues ya dependerá de la imaginación, qué tanto podemos llevarlo o no. Pero sí, claro, implica mucho trabajo, o sea, sí implica su parte de gozo, por supuesto, esa parte en donde me siento que voy como fluyendo con las palabras, pero también implica como toda una preparación, y me refiero como toda una preparación de vida para ser escritora. Yo desde que soy muy niña me gusta escribir, escribo desde que tengo 8 años, claro que sin conciencia de lo que yo estaba haciendo, simplemente escribía. De hecho, yo pensaba que yo era mentirosa, así, o sea, yo pensaba que yo era mentirosa y que no podía yo apegarme a la realidad, porque yo escribía en mis diarios y yo decía, bueno, voy a contar lo que me pasó en el día. Y llegaba y anotaba algo que me había pasado en el día y cuando yo lo leía me daba cuenta que aquello que yo había escrito no me había pasado. Y entonces era como un conflicto conmigo misma. Era yo una niña, una jovencita después cuando estaba en la secundaria, porque yo decía, bueno, hay algo mal en mí, porque yo no sé decir la verdad, no me puedo pegar a la verdad, hay algo que está mal en mí. Ya después crecí, obvio, y me fui dando cuenta que no era eso, que lo que yo estaba haciendo era ficción, pero que ficcionalizaba a lo mejor un detalle que yo había vivido, lo convertía yo en otra cosa. Sí, no, toda tu imaginación salía y flotaba. Sí, eso es algo muy bueno. También algo que tengo que felicitarte la ambientación de los libros, porque en todos me has llevado hasta, bueno, en el anterior de Jugaré, me llevaste a buscar en internet el lugar, el espacio y todo, porque dije, "Ah, no, yo tengo que ir a conocer". Entonces, sí, eso también me ha gustado mucho. Muchas gracias, Marita. Gracias a ti, Jenny. Muchas gracias, Jenny. Bueno, aprovecho para hacer mi comentario que no podía faltar en un club de lectura, pero fíjate que eso que comentas, Marixa, de que las cosas que vives al momento de escribirlas o de contarlas o de rememorarlas, le pones un toque con tu sazón o las cuentas de una manera en que se escuche más rico, más picaresco o más, con un toque más, ¿no? De, tal vez un poquito de ficción, pero pues parte de todo un evento que has vivido. Eso lo tenía mucho Virginia Woolf. Y es que se ríen porque siempre tengo que hacer mi comentario de Virginia Woolf. Pero realmente eso lo hacía Virginia Woolf cuando iba a algún viaje o algo así. Había sus hermanos o sus amigos luego se molestaban mucho con eso, porque ella en lugar de decir, no, pues me comí un pedazo de pastel, ella decía, no, parecían dos volcanes, donde brotaban estos mares de lava de chocolate, que no sé qué. Y de repente el hermano decía, era un pedazo de pan que sabía horrible, no sé por qué ella escribió esto. Entonces me recordó mucho Claro. que pues bueno, eso también es mucho de escritoras, ponerle un poquito más de sazón al contar las experiencias propias. Y pues bueno, Ariel. Voy a dar mi comentario que no tiene que ver, pero tiene un poco que ver con lo que acabas de decir, Sol. La semana pasada
mi esposo cumplió años y así me vendieron el pastel. Yo, ¿de qué es este? Es una explosión de almendras con una crema de no sé qué. Y yo, ese. Estaba muy bueno, pero así me lo vendieron. Me acordé ahorita así de, lo muerdes y estaba muy rico, pero yo no sentí mi explosión. Pero continuando. Primero que nada, Maritza, muchas gracias por estar aquí con nosotros y darnos un espacio de tu tiempo. Yo tengo dos preguntas. Una, primero enfocándome yo soy de Torreón y leyendo tu novela que tiene temas de erotismo, las 3 generaciones de mujeres y todo, a mí me gustó, pero mi pregunta es, ¿tienes si tuviste alguna crítica respecto a estos temas que tocas en tu libro, al erotismo, al que los protagonistas son mujeres? Porque hago mención de que yo soy de Torreón, porque ahorita vivo en Ciudad de México, pero cuando yo estaba allá, la gente era un poco más cerrada en algunos aspectos. Ahorita creo que ya no tanto, pero era más cerrada. Entonces me llamó la atención que a lo mejor pudo haber tenido algún tipo de crítica respecto de por qué está hablando de estos temas, que la sexualidad, que el erotismo. No sé si tuviste alguna crítica. Esa es la primera. Y la segunda, ya te lo iba a preguntar, pero ahorita que mencionabas que desde chica siempre te gustó escribir, me llama todavía más la atención. ¿Tienes alguna autora o autor que admires, que tú, como dices, te gustaba escribir y que tú digas, yo siempre he querido ser como ella o como él, a pesar de que tengas tu propio estilo, pero alguien que hayas admirado o que te haga seguir por estos pasos de la escritura? Claro, sí. Bueno, empiezo por este último. Margaret Duras, no sé si la han leído, El amante y el amante de la China del Norte, y tiene otros libros pequeñitos que se llama El hombre sentado en el pasillo y otra que se llama el mal de la muerte, si no me equivoco, El mal de la muerte. Que me gusta mucho la prosa de ella, es una mujer fue una mujer muy intensa y creo que mucha de esa intensidad la transmitía en la manera de cómo escribía. Su prosa es como muy contundente, si se fijan está muy llena como de puntos y seguidos, y eso te da como un efecto de que te está tirando como cortante, pero a la vez es muy poética. Entonces hace imágenes bellísimas por ejemplo, para mí la novela del amante es una novela muy erótica, muy erótica, muy sutil, que a veces no se necesita ser tan explícito en ciertas situaciones, pero con ese toque o con ese sugerir, con ese velar, y con esa pasión con la que vive esa historia de amor que ahí se está narrando, independientemente de que la haya vivido o no la haya vivido, a mí me gusta muchísimo cómo escribe Margaret Duras. Y muchas otras autores y autores, por supuesto, pero quizá por lo pronto te podría decir de ella. Y de lo otro, yo no sé si es que yo no me doy cuenta, que a lo mejor es que no me doy cuenta, o de qué piensan de mí o qué se dice de mí en cuanto a estos tipos de temas que yo trabajo. Yo vivo en una ciudad pequeña, vivo en Zacatecas, que es una ciudad todavía muy tradicional en muchos sentidos. Pero afortunadamente yo no me muevo como en esos círculos tradicionales. Yo tengo, ¿qué les diré? Como 20 y tantos años siendo profesora en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y donde más me muevo es ahí, con mis alumnos y con mis compañeros maestros, y trabajo en una escuela de letras. Entonces me dedico a la literatura al 100, ¿no? Desde la academia, la docencia, la investigación y la escritura de ficción. Entonces, sí hubo un tiempo, pero también eso fue cuando ya era mucho más joven. Al inicio yo no me animaba, digamos, cuando yo era estudiante de la licenciatura, yo empecé a publicar ensayo, porque de alguna manera yo me sentía como más protegida, mi figura, detrás del libro de otra persona.
Y yo sentía que eso es hacer un ensayo, más o menos vas platicando de otro libro, vas analizando otro libro, pero no eres, digamos, no es tu libro, ¿no? Cuando ya publicas cuento o narrativa, ya eres tú, o poesía, también eres tú la que está enfrente. Y entonces sí hubo a lo mejor un momento al inicio en donde yo me preguntaba cómo se me iba a leer, qué iban a pensar de mí mis alumnos, qué iban a pensar de mí, no sé, los demás. Quizá a lo mejor nos pase a todos como escritores, escritoras. Y también llega un momento en donde saben que como que ya no te importa. Ya no te importa qué van a pensar de ti, porque pues ya, o sea, lo que tienes que decir, lo tienes que decir ya, porque no, somos finitos, somos totalmente finitos, nos vamos, o sea, lo único seguro es que nos vamos a morir y que se nos está acabando el tiempo. Y eso no sé si suene muy drástico, pero es que eso lo siento cada vez más conforme voy creciendo, obviamente, conforme voy cumpliendo años. Y no es que me sienta vieja, tampoco es eso. Es que se nos va la vida, o sea, esta cosa de como de efímero que tiene la vida. Y sí tengo como esa necesidad de si yo vine aquí a hacer algo, quiero decir algo y yo sé que lo que yo quiero hacer es escribir. Y que me lean, ustedes me lean para mí se cumple mi sueño, no sé si sea la palabra sueño, mi razón, en muchos sentidos mi razón de estar, porque de escritora yo no vivo. O sea, yo no vivo de la venta de mis novelas, yo no vivo de eso, esa es la verdad. No sé qué escritor pueda vivir. Quizá García Márquez vivió de ser escritor, quizá Fuentes. No sé quién más pueda vivir ahorita de ser nada más escritor, pero sí vivo de la literatura. Es decir, creo que la literatura es muy generosa y que me ha abierto otros espacios en donde he podido irme moviendo. Entonces, bueno, regreso un poco a la pregunta. Hasta ahorita yo no me he dado cuenta de que ninguno de mis libros haya sido mal recibido en un sentido, pues seguramente habrá quien no le guste. Bueno, eso tampoco uno no le puede gustar a todo el mundo, ¿no? Lo que uno escribe. Pero hasta ahorita no he sentido ninguna. Pero es parte también, ¿sabes? De que es por esto que te digo, que hace mucho que yo ya me asumo como escritora. Entonces, pues ya está. Gracias, Maritza. Y sí, yo por enfocarme en los círculos de las ciudades pequeñas, como son como más, tal vez podría decirse cuadrados, pero también suena muy cliché, pero en gusto se rompen géneros también. Entonces, habrá quien no, pero habrá muchos otros que sí. Y de verdad, muchas felicidades por tu libro y muchas gracias por estar compartiendo todo esto con nosotros, porque eso lo hace, es tu obra, es tu bebé, y eso nos acerca más a tu obra, nos ayuda más a poderle encontrar un sentido todavía más profundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ariel. Diana. Hola, buenas noches. Hola, Este, Diana. pues primero quiero agradecer por esta lectura porque yo la pasé muy bien. Es de los pocos libros en el año que he leído respecto a literatura erótica. Bueno, porque en realidad no sé, hablabas hace un ratito sobre lo que para ti implica el que sea erótica las letras y no sé si así catalogues también tu libro, pero creo que sí es uno de los factores que más resaltan y porque el tema principal creo que, bueno, en mi caso en el que más pude enfocarme fue justo que todos hablan sobre el placer, ¿no? El placer, la búsqueda del amor y cómo coinciden esas, el tema del deseo. La pasé muy bien Sí. y me gustó también porque metes muchísimas canciones que yo siempre termino agregando al soundtrack. Y hubo Ah, una que no pude dar con la canción y no sé si a lo mejor no era canción entonces o a lo mejor era parte de otra cosa. ¿cuál? Este, y te quería preguntar, es de un capítulo en donde justamente está hablando Gloria sobre Ajá. sus deseos y lo que está pensando respecto a cuando hace el amor con su esposo. Y entonces cada párrafo inicia con a ti te quiero en mi cama y Sí. cuenta algo. Y esa no, la busqué así tal cual, o sea, Ah, como la no, letra y dije que no sé si sea canción, pero esa no. no es canción.
Lo puse, tienes razón, sí. No, la puse en cursivas porque era, según yo, es como la voz de la misma, ahí es Gloria, la señora Manrique, es como la voz en off de ella, que va como en la calle y que va como, como Sí. diciendo, a ver, a ti te quiero en mi cama, o a ti te quiero así, como, Me encanta, como, sí. sí. Y, Sí, y pero no, respecto esa no es canción. Y respecto al soundtrack, ¿cómo fue que elegiste esas canciones o ya estaban dentro de tus favoritas o las buscaste particularmente para estas partes de tu texto? ¿Ya tenías el texto y buscaste la letra o fue al revés o cómo fue esa parte? Van surgiendo conforme va la escritura naciendo, ¿eh? No, no es que las tenga pensadas desde antes. Por ejemplo, una Estrellita, ya ven que sale por ahí la canción de Estrellita, espero que la conozcan y si no, búsquenla, es preciosa esa Sí, canción. está Es hermosa. muy triste, es muy, muy triste. No la había pensado desde antes, pero como para darle justo ese contexto al personaje, me pareció como que dije, a ver, me puse a buscar así canciones de la época y viendo cuál podía ser, y ahí encontré Estrellita, que claro que ya la había escuchado, no me acordaba, pero luego al retomarla dije, no, no, sí va, sí va, sí va, sí queda, queda, y entonces ya fue que la incluí. Y entonces así va surgiendo más o menos, ¿no? Y por ejemplo también cuando está Gloria con Soledad, que están como bailando, me acordé un poco como de esos, no sé si ustedes grababan cassettes, a lo mejor son mucho más jóvenes y no les tocó, pero ya ven que en los cassettes cuando uno estaba pues muy joven, uno metía y hacía una revoltura de todos los géneros y todo, y de pronto una música muy ranchera y de pronto una en inglés y de pronto, bueno, quería como que el cassette de Gloria, que por eso sale de pronto por ahí Juan Gabriel y de pronto sale I Love You Baby, o sea, como que fuera esa mezcla de alguien que está juntando todas sus canciones y que no le importa, ¿no? ¿Qué puedan decir de ella? Muchas gracias. De nada, Diana. Gracias, Diana. Y también esto nos habla mucho de las épocas, de la época en la que ella estaba, ¿no? Porque, Sí, o sea, no nada más el utilizar el cassette, que aquí más de una lo usamos para grabar y teníamos que estarnos cuidando que no saliera el comercial de la radiodifusora. sí, sí, que estábamos y luego la poníamos en play y en revés, ¿verdad? Sí. Y cuando estaba el coro, lo más emocionante salía el comercial de la radiodifusora y cómo daba coraje eso. Sí, Pero es verdad. eso fue bueno recordar esas épocas, ¿no? Angie, tienes levantada la mano. Hola, buenas noches. Hola, Maritza, buenas noches. Buenas noches, Angie. Yo es la primera vez que te leo y la verdad es que me gustó mucho el libro, o sea, toda esa parte de la historia. A mí mi personaje favorito fue Mar, cómo fue descubriendo todo. Hay una escena donde ella conoce el mar, híjole, qué bonita escena, la verdad. Yo te quería preguntar sobre el cielo cruel, o sea, para ti, ¿de dónde surgió la idea del pueblito? O sea, para ti, ¿qué es? ¿Nos puedes decir, para mí, es donde vives es cielo cruel o por qué le pusiste así el pueblito? Y si en algún lugar de México o del mundo tú ves a cielo cruel. Sí, claro, sí. No existe, ¿eh? Obviamente no existe un lugar que se llame Cielo Cruel. Viene propiamente de unos versos de un poema de Ramón López Velarde, que es un poeta zacatecano que fue muy, muy leído por Octavio Paz, por ejemplo, y por más gente. Entonces, y él, para hablar de Zacatecas en ese poema, la define como un cielo cruel y una tierra colorada. Entonces, de pronto dije, bueno, me parece que le puedo llamar así cielo cruel, porque además puede hacer esta referencia a estos cielos tan violentamente azules que a veces tenemos acá en Zacatecas, pero que a la vez te permite también como jugar con la parte de la crueldad, en donde uno pensaría, de hecho es una figura retórica que es un oxímoron, en donde se contraponen dos significados. Por un lado, el cielo, que parecería remitir a lo celestial, a lo bello, y por otro lado, la crueldad que se opone. O sea, ¿cómo puede ser un cielo cruel? ¿Y cuántas lecturas me puede dar el hecho de que sea así?
Entonces, sí hay muchos rasgos de Zacatecas. Yo creo que quien conozca Zacatecas o de acá de Zacatecas que me lea y lea mi novela, pues claro que va a pensar que es Zacatecas. Pero creo que no nada más, o sea, sí, pero a la vez funciona como cualquier otra, como San Luis Potosí o como Guanajuato o como cualquier, chance y hasta como Durango, no lo sé, o sea, como cualquier otra ciudad del interior de nuestro país que esté un poco alejado del mar. Yo creo que hay como que Aguascalientes, o sea, hay muchas como líneas, ¿no? Que tenemos entre una ciudad y otra. Ok, muchas gracias. Es que me da mucha curiosidad, dije, ¿dónde se habrá identificado para escribir sobre el pueblito, ¿no? Y digo, como dices, hay muchas ciudades o pueblitos aquí en México que se me figuran a lo que describes en la historia, pero muchas gracias. Gracias a ti, Angie. Gracias, Angie. Una de las cosas, antes de continuar con Ale, me gustaría comentar una de las cosas que llaman mucho la atención, y bueno, al menos a mí sí me llaman mucho la atención, es cómo, pues bueno, el erotismo sigue siendo desgraciadamente en las mujeres, el erotismo en las mujeres desgraciadamente sigue siendo un tabú en la sociedad. No ha sido el mismo erotismo de la época de Belén a la época de Mar, No. pero pues bueno, ha cambiado y aún así siempre ha sido motivo de que sea algo privado, a veces hasta se puede sentir vergüenza al explorarlo, pero las mujeres aquí en esta novela lo ven de una manera totalmente diferente, no lo ven con ese miedo, ni con esa reserva, ni con ese tabú, sino lo ven como algo normal que quieren buscar, que quieren explorar, a pesar de pues los momentos en los que vivían, porque una de las cosas que también llama la atención es que no nada más son 3 momentos o 3 puntos en la historia de México, sino en la historia de las mujeres en México. O sea, son tres líneas muy marcadas en la historia de las mujeres de México. Entonces, no sé si en ese aspecto escogiste específicamente por eso esas fechas o esas épocas y esto se complementa con una especie de crítica entre lo que se vivía en la sociedad o lo que se pensaba en la sociedad y lo que las mujeres manejaban o cómo manejaban su erotismo, su búsqueda del amor, etcétera. Sí, por supuesto. Sí es, creo o sea, tienes razón. Primero, todavía pensar en novelas eróticas o en literatura erótica todavía es, incluso para muchos, considerado como si fuera un género menor. O sea, como que hubiera un género mayor, no lo sé cuál, o sea, como la literatura en general, y hubiera subgéneros, ¿no? Como la literatura erótica o la literatura policíaca o no lo sé, ¿no? O sea, como todos los demás géneros. Entonces, la literatura erótica siempre ha pasado por eso. El asunto es que yo creo que desde el erotismo, ¿por qué da tanto miedo el erotismo todavía? ¿O por qué hay tantos prejuicios en torno a él? Tanto... Porque habla de un asunto muy de raíz, o sea, muy de fondo. Creo que la literatura erótica nos cuestiona muy de fondo y que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a ello, que no estamos acostumbrados a vernos en la intimidad, a ver cómo pudiéramos llegar a ser en la intimidad, cómo apalabrar nuestros deseos, porque todos deseamos, todos seguimos deseando y no porque nos casemos o no porque tengamos una pareja, quiere decir que ya dejamos de desear o el deseo no, es parte de la fantasía y es parte de nuestro ser como humanos, ¿no? O sea, habrá quien tenga más fantasías, habrá quien tenga menos, eso podrá ser, pero creo que me resulta muy difícil pensar en un ser humano que no tenga fantasías. Y si eso fuera posible, no sé si sería triste incluso, ¿no? Pensar en alguien que no tenga fantasías, no sé si pudiera existir. Y sí, o sea, podríamos decir hasta como irónico, que lo que realmente nos debe de escandalizar es, por ejemplo, la violencia en la que vivimos todos los días y que eso no nos escandaliza.
y que a eso nos normalizamos y que a eso nos vamos acostumbrando cada vez más en los periódicos, en las notas, eso sí es es hasta obsceno ya el tipo de violencia que vivimos en México y que no tenemos para cuándo, no encontramos salida. Entonces, cuando pienso así, pues, cuando dimensiono un poco así lo que yo hago, siento que lo que yo hago es como una cosita tan chiquita, tan pequeñita en relación a tantas cosas que están pasando, que digo, no, diablos, no me voy a detener, o sea, no debo de cargar yo con tabús, ¿no? Que también yo me enfrento como escritora a mis propios tabús o a mis propios prejuicios. Yo creo que todos tenemos prejuicios, todos. Yo también tengo mis prejuicios, por supuesto. Y no quiere decir que sea malo, o sea, un prejuicio es una precomprensión, es algo que todavía no experimentas, que no sabes qué es y que tienes esa idea antes de que te enfrentes a ello. Y entonces, cuando siento que yo me estoy ya cuestionando en algo, sí me pregunto, ¿no? A ver, ¿doy el paso? ¿No doy el paso? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Cómo lo digo? Y casi siempre termino dando el paso. La verdad, casi en la escritura no me detengo mucho, la verdad. Excelente. Chicas, ¿qué les parece si antes de que sigamos con las preguntas, tomamos la foto para que podamos tener nuestra foto del recuerdo con nuestros libros? No sé si las demás chicas, pero vean, ahora está Disculpitas, manejando. vengo en el coche, perdón. Yo vengo aquí muy atenta. Bueno, si quieres yo la tomo, Sol. Bueno, si quieres tomamos una y una para que tengamos dos. Una. Ay, yo siento que me da mucha la luz aquí, ¿no? Como que me da muy de frente. Ahí, creo que ahí está. Una, dos, tres. Bien. La tomé al mismo tiempo. Así no batallamos. Bien, Gracias. muchísimas gracias a todas las que pusieron su camarita. Y a la que va manejando, que va en una valiente, Cuidado, valiente, mujer. tampoco le tiene miedo a nada. Ale, querías... Sí, es que me llamó la atención que mencionaste a Velarde y ya encontré el poema. Es que ahorita levanté la mano porque dije, yo tengo un libro de ese señor. Entonces ahorita te quería preguntar del título para ver si venía en este compendio y sí viene y está muy bonito, me gustó bastante y sí, se llama La Bizarra Capital de mi estado. Dices que es Zacatecas, ¿verdad? Sí. Y sí, está muy padre. Y sí, el primer verso dice: he de encomiar en verso sincerista la capital bizarra de mi estado, que es un cielo cruel y una tierra colorada. Entonces, sí, está muy padre. Y ahorita se los mando en el grupo. Pero sí, no había notado esa parte, pero sí, qué padre que nos pasas ahí ese dato. Y qué bueno que tienes el libro también, es un gran poeta. Sí. Y Es de la colección de Salvat, de poesía. Todos esos libros que están allá abajo es de esta colección. Y ahorita que decías de que lo leí un chorro Octavio Paz, dije, no, creo que sí lo tengo. Entonces ahorita cerré tantito la cámara para ir a checar. Y dije, sí, es el uno verde, es este. Y trae una guacamaya y trae unas como lilies. Flores. Ajá. Sí, y es poesía selecta, entonces dije, pues a ver si lo trae, pero hojeándolo, así escaneando rápidamente lo encontré. Pero sí, gracias por el dato. No, muy bien. Y tiene unos poemas y unas prosas, López Velarde, muy eróticas, ¿eh? Sí, es que de hecho está también como dividido, dice primeras poesías, La sangre devota, Zozobra y El son del corazón. Sí, son sus libros, sí. Sí, y vienen así como por años. Entonces igual y le daré una leída a este tomo completo. Sí, es un gran poeta. Yo tuve oportunidad de leerlo en un ciclo de lecturas de poesía que hacíamos aquí en un centro cultural y en uno de los viernes nos tocó a López Velarde. El primer poema que leímos fue pues, el más famoso, que es Suave Patria, que yo no sé si es un mito o si en realidad es cierto que en algún momento quisieron que Suave Patria fuese la letra del himno nacional o es un mito. Entonces, la verdad es que ya lo tampoco no lo investigaré sé. más adelante, pero es
buenísimo como poeta y sí es muy recomendable. Pero pues Sí, bueno, tampoco chicas, no lo sé, pero había escuchado también eso, ¿eh? sí, Eso que dice sí lo había escuchado, sí, sí. un mito por ahí que es Suave Patria. Es un poema bastante largo, bellísimo, vale la pena leer cada estrofa de él, pero maravilloso. Pero siguiendo con el libro y con Maritza, no sé si alguien más quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Ariel. Ah, ok. Ya, Ariel y Aurea. Ariel sí, y Aurea luego. Ajá. sí, justo es que estaba buscando la manita ya, por eso mejor la levanté. Yo nada más quería preguntarte, ya leímos este libro. ¿Tienes algún proyecto próximo? ¿Viene algo nuevo para Maritza? Sí, sí, sí. Bueno, ahorita estoy un poco en pausa. Estoy en pausa porque, bueno, estoy con la promoción de esta novela. Estoy, bueno, obvio, con mi trabajo y con todas las demás cosas. Pero antes de que saliera publicada esta novela, yo ya estaba arrancando otra novela y espero ahora en vacaciones, en diciembre, poderla retomar. Y sí, espero que no pase tanto para que pueda publicar una nueva novela. Perfecto, para mantenerlo en el radar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, de todos modos hago promoción. Está mi novela anterior, que es Jugaré contigo, por si no la han leído, hay algunos, por ahí todavía se encuentra con facilidad. Oye, Maritza, y vas a estar en la FIL de Monterrey. Platícanos Sí, qué fechas y todo. Aquí tú haz anuncio de todo. sí, claro que sí. Estoy, si no me equivoco, el 8. ¿Tú eres de Monterrey? Yo soy de Saltillo, ahí Ah, y te veo, según yo sí, estás el 8 de octubre a las 3 de la tarde. sí, voy a estar el 8 de octubre, es domingo a las 3 de la tarde. Este fin de semana voy a estar en Aguascalientes, este sábado. No sé si alguien es de Aguascalientes. Voy a estar también en Culiacán, como en noviembre. Regreso a Ciudad de México los primeros días de noviembre, como el 7 por ahí más o menos. Voy a Toluca también para el 10 de noviembre, si no me equivoco. Voy a San Luis Potosí. Voy a San Luis Potosí, voy como el 7 de octubre. Entonces sí, sí se vienen varias fechas por ahí de trabajo. Súper bien, Maritza. Aurea, querías hacer un comentario. Sí, ya llegué a tierra firme. ¿Cómo Bueno, estás, Maritza? Qué gusto saludarte. Pues yo te leí el de Jugaré contigo, y también tuve la oportunidad de conversarlo contigo. Incluso hasta, bueno, en aquel momento les revelaba ya las del grupo que eran de mis primeros acercamientos a novela erótica, o sea, ya a mi edad, ¿no? Y entonces, a partir de ahí hasta me fui como hilo de media. Y justo te buenísimo. quería preguntar con respecto a esto que conversábamos de la apertura hacia la novela erótica. ¿Has notado alguna diferencia respecto al recibimiento de tu novela de Jugaré contigo con respecto a esta? O sea, ¿has notado un poquito más de apertura o seguimos como con esta reserva de, pues esto no, esto es íntimo, esto hay que taparlo? ¿Cómo has Claro. notado la diferencia de una con otra? Sí, hasta ahorita lo he sentido muy bien. Y, por ejemplo, algo que me gusta mucho hacer es trabajar con grupos como de prepa, con chicos de preparatoria, a ver que al principio conjugaré contigo cuando iba a trabajar con ellos. Sí tenía yo muchas dudas de cómo la iban a leer, de qué iban a pensar, pero no, la verdad es que los jóvenes me sorprenden muchísimo, que pocas cosas los escandalizan, o sea, no, de hecho no se escandalizan con mi escritura y terminan haciendo, no sé, regalándome pinturas, hacen dibujos, o sea, se inmiscuyen con la novela. Y también como contrastarlo con estos clubes de lectura de jubilados. También he podido ir a clubes de lectura de jubilados. Casi siempre somos más las mujeres, esa es la verdad, las que estamos en los clubes de lectura y eso está bueno, por supuesto. Entonces casi en realidad son clubes de lectura de mujeres jubiladas
Y también se hace una cosa súper linda, lo que pasa que, y es mucho más pícaro con las señoras, o sea, porque están como traviesas, como niñas traviesas que están jugando, ¿no? Entonces es muy bonito. Por ejemplo, en una ciudad que aquí, en un pueblo cerca, en un municipio cerca de aquí de Zacatecas, que se llama Jerez, había leído Jugaré contigo, perdón, y me recibieron cantando un bolero que aparece en la novela. Y fue muy, muy bonito, muy lindo. Muy lindo, sí. Qué bien. No, pues sí, ha sido muy bueno. O sea, cuando vi que iban a leer este libro, me inscribí porque justo quería encontrar, obviamente sabía que me iba a encontrar con ese sello tuyo. Y sí siento el primero mucho más expuesto que siento que Sí, está ¿verdad? envuelto también en más historias. Sí, el otro en Sí, definitiva sí está mucho más expuesto, sí, estoy de pero acuerdo contigo, sí. igual me sorprendió, me gustó. Muchas gracias, Muchas Aurora. gracias. Muchas gracias, Aurora. Angie, ¿vas a comentar algo o nada más se quedó? Ah, no. Querida Bárbara, ¿vas a comentar algo antes de que demos finalizada la reunión, que ya nada más nos queda poquito? No, muchas gracias. Ok, perfecto. Pues bueno, Gracias. chicas, y bueno, para empezar, gracias Maritza por este tiempo que nos dedicaste. Nos encantó mucho platicar contigo, conocer más acerca de este proceso de tu escritura, de estas inspiraciones, de cómo, pues, cómo eres tú, cómo endulzas tu vida, tus anécdotas. Y todas las cosas que te mueven, todas las cosas que te dan alegría para empezar a escribir y cómo has inspirado, por ejemplo, en el caso de Aura, para seguir leyendo y explorando esta literatura erótica y que pues obviamente no es un género menor, es un género que merece mucho su atención y conocimiento y qué bueno que tenemos escritoras, o al menos te tenemos a ti, una escritora mexicana que se anima a escribir literatura erótica porque no tenemos muchas. No, Y pues no sé si Ale o Ariel quieran despedir algunas palabras. Ariel. Pues yo, igual que Sol, agradecer tu tiempo. Realmente, como te decía, platicar contigo nos hace darle un significado más profundo siempre a tu novela, a las novelas de los autores. Y pues definitivamente vamos a esperar la que sigue. ay, muchísimas gracias, de verdad. Pues muchas gracias y pues bueno, nos vemos en la próxima plática, chicas, y en la próxima sesión. Y muchísimas gracias, Marisa, por tu tiempo y por tus palabras. ¿Me mandan la foto, por favor, para Claro que tenerla? sí, te la mandamos.